24 de julio de 1998. Tras 24 horas de perder todo contacto con el equipo Bravo, durante una misión de investigación en una serie de asesinatos con forma aparente al canibalismo, cometidos en la zona boscosa perimetral localizada en las montañas de Arklay, se ha decidido enviar al equipo Alpha para encontrar el equipo Bravo y continuar con la investigación. Conformado por 5 miembros y un piloto de helicópteros, los operativos con sus respectivas posiciones son: Albert Wesker, líder de la misión; Chris Redfield, batidor o especialista en cacería y acecho del equipo, gran tirador y experto en armas y tácticas; Barry Burton, respaldo y especialista en armas; Jill Valentine, retaguardia, experta en forzar cerraduras, lo que le ha valido el extraño título de maestra de la ganzúa, además de ser hábil desactivando bombas; Joseph Frost, especialista en vehículos del equipo Alpha; Brad Vickers, retaguardia, piloto. Cierto tiempo después de haber sobrevolado el bosque de las montañas Arklay, el equipo Alpha localiza el helicóptero del equipo Bravo derribado como consecuencia aparente de un accidente. Después de una revisión se determina no haber rastros de sobreviviente alguno. Se procede a la revisión de la zona. Se da reporte de los acontecimientos siguientes. Joseph Frost encuentra una mano cercenada que sujeta una pistola. Extraoficialmente se determina pertenecía a Kevin Dudley, miembro del equipo Bravo. El equipo Alpha es atacado por una jauría de criaturas con forma canina de aspecto deforme. Joseph Frost es mutilado salvajemente. El equipo Alpha decide retirarse de la zona. Sin embargo, poseído por el pánico, el piloto Brad Vickers despega horrorizado, dejando atrás a sus compañeros. Al verse abandonados, el resto del equipo, guiados por el capitán Wesker, buscan refugio en una mansión cercana. Una vez dentro, Jill Valentine se percata que el elemento Chris Redfield había desaparecido. Dispuesta a salir a buscarlo, Albert Wesker, líder de la misión, la detiene argumentando poner en riesgo la integridad del equipo. Con base en el primer testimonio del elemento Jill Valentine, al escuchar una detonación de fuego dentro de la mansión acompañada de Barry, se dirigieron a la fuente del sonido, atravesando en primera instancia un comedor donde identifican un charco de sangre. Determinando el elemento, Barry inspeccionaría el lugar mientras Jill revisaría la recámara restante. En palabras de la propia Valentine se describe la imagen. Estaba ahí mismo, delante de mí. Esa criatura se encorvaba sobre un cuerpo humano, masticando vorazmente su carne. Su trofeo no era ni más ni menos que Kenneth J. Sullivan, del equipo Bravo. Cuando recuperé mis sentidos, disparé todas las balas que tenía del monstruo. Sin embargo, aún disparándole a una distancia corta, no tenía ningún defecto. Si hubiera quedado allí, me hubiera matado. Absorta del terror, Jill Valentine menciona correr de regreso al comedor, en donde gracias a los reflejos de su compañero Barry, logra neutralizar la amenaza. Dado lo sucedido, se dirigen al vestíbulo, punto de origen, para informar a Wesker sobre la situación. Sin embargo, al no encontrarlo, deciden actuar bajo criterio propio. Tras haberse separado involuntariamente del equipo al intentar ingresar a la mansión, Chris Redfield comienza su búsqueda en solitario, obteniendo su primer hallazgo en la terraza, encontrándose con Forrest Spencer, miembro del equipo Bravo, el cual se detalla tiene un aspecto totalmente diferente, guiado por un instinto de devorar carne, a lo cual en su informe Chris explica: apreté el gatillo sin vacilar. Sabía que era mi deber, como amigo suyo que era, ayudarle a descansar en paz. El siguiente hallazgo tiene lugar en el segundo piso de la mansión al descubrir 2 siluetas humanas, las cuales pertenecían a Richard Aiken y Rebecca Chambers, miembros del equipo Bravo, los cuales piden de su apoyo para conseguir un suero. Dada la gravedad de las heridas sufridas por Richard, Chris toma por prioridad encontrar dicho suero. Tiempo después, Chris se reencuentra trayendo consigo el suero, el cual con rapidez fue suministrado por la médica especialista Rebecca. Pese al gran esfuerzo realizado, que el elemento Richard termina por morir. Tras ser rescatada por Barry de una trampa mortal, Jill Valentine y Barry descubren una carta firmada bajo el nombre de Martin Crahorn el día 3 de junio de 1998. Dirigiéndose a su amante Alma, en ella se detalla haber sido trasladado a un laboratorio farmacéutico mediante la selección de un cazatalentos. Se menciona el suceso de un accidente un mes atrás al escaparse un virus bajo estudio, el cual convierte a sus huéspedes en muertos vivientes.
Martin se arrepiente de no haber podido hablar con Alma por restricción de un sujeto que utiliza gafas de sol. Martin se despide. En una hora dormiré para siempre. Espero que comprendas mi decisión. Adiós, y siempre tuyo. Otro documento de gran valor encontrado por Valentine es el diario de Trevor, resguardado tras una habitación oculta en el bar del ala oeste de la mansión. En forma de extracto se detalla lo siguiente. George Trevor, destacado arquitecto de Nueva York, célebre por sus diseños con pasillos secretos, habitaciones y con frecuencia suficientes paneles que servían de protección o disuadir dispositivos, fue contratado en 1962 por el aristócrata Oswald Spencer con propósito de construir una mansión privada en las montañas Alcray en la ciudad de Raccoon. Viéndose persuadido por un presupuesto ilimitado y cautivado por la oportunidad de liberar todo su potencial, George acepta y diseña la mansión de Spencer como proyecto de ser sucursal de una nueva compañía internacional de carácter médico que llevaría por nombre Umbrella. 5 años después, George Trevor y su familia fueron invitados a la mansión con motivo de agradecerle el nivel de perfección exhibido durante su labor. Sin embargo, al tener una considerable cantidad de trabajo por hacer, envió a su esposa Jessica y a su hija Lisa para alojarse primero y posteriormente reunirse. Ellas, de acuerdo con Spencer, llegaron el 10 de noviembre. 3 días después, cerca de las 18 horas, George Trevor llegó a la mansión, pero al no reencontrarse con su familia, Spencer le mencionó que partieron tras enterarse Jessica, esposa de George, que su tía Emma había enfermado. Sin embargo, pronto se percataría que ambas habían desaparecido. Mientras Trevor exploraba la mansión, descubrió secretos oscuros y extrañas criaturas que lo atacaron. A medida que avanzaban los días, Trevor se dio cuenta de que estaba prisionero y que la mansión escondía un laboratorio subterráneo y un conducto secreto. A través de sus anotaciones, reveló sus intentos desesperados de escapar y su creciente desesperación. Finalmente, el 7 de diciembre de 1967, Trevor enfrentó una lápida con su nombre, descubriendo que Spencer había calculado su escape, llevándolo a su propia tumba. Con lágrimas se despidió de su familia, anticipando un trágico destino. Jessica, por favor, perdóname. Pronto nos reuniremos los tres en el paraíso. Con relación a Jessica y Lisa Trevor, se tiene registro que fueron objeto de experimento. A Jessica le fue administrado el virus tipo A y a Lisa el B. De igual manera se cuenta con evidencia de que Jessica escribió en una carta un plan de escape para su hija, con la esperanza de que lo lograra antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, la carta nunca llegó a Lisa, ya que ambas se volvieron a encontrar hasta 2 días después de su redacción. En ese momento, Jessica había perdido tanto la conciencia como la memoria. Al darse cuenta de la transformación de su madre, Lisa llegó a la conclusión de que ella no era su madre. A pesar de tener el mismo rostro, la esencia interior de Jessica se había desvanecido. En un arrebato de furia, Lisa acabó con la vida de su madre y procedió a arrancarle la cara para terminar cosiéndola sobre la suya, con la creencia equivocada de que tenía que buscar a su verdadera madre para devolvérsela. El cuerpo de Jessica fue depositado en una tumba con una tapa demasiado pesada, incluso para Lisa, que ya había experimentado mutaciones, aunque se dejó un edificio para observar el cuerpo. Monstruo encadenado, manténganse fuera del bosque. Menciona Chris en su informe, fue la advertencia que Albert Wesker, capitán del equipo, hizo por medio de la radio averiada. Sin embargo, atraído por gemidos provenientes de dicho lugar, se dirigió a una cabaña misma que se estima fue la vivienda de una criatura, a la cual, en sus propias palabras, describe como grotesca, deforme y con pedazos de piel humana colgando de ella. Tras realizar una descarga de ráfagas sobre la criatura y percatarse de su inmunidad, Chris decide retirarse del punto. Otra señal distorsionada recibida fue realizada por el piloto Brad Vickers con la intención de lograr contacto con algún compañero. Situada en el pasillo correspondiente a una casa trasera de la mansión, lugar donde los investigadores del virus T residían,
Jill Valentine escucha una voz proveniente de la habitación 002. ¿Y qué pasa con mi familia? La voz correspondía a Barry. Destruir a los Stars. Al escuchar tales palabras, Valentine decide interrumpir en la habitación, percatándose que Barry se encontraba solo. Valentine detalló su informe. Cuando le pregunté qué era lo que pasaba, solo me soltó un montón de respuestas sospechosas. Algo estaba ocurriendo. Estaba intentando ocultar algo desesperadamente. Pese a lo sucedido, Barry decide salvar nuevamente la vida del elemento Valentine al combatir con una criatura denominada como Planta 42. Valentine, continuando con su investigación, se adentra en una cueva con aspecto de túnel, dotada de instalaciones eléctricas. En dicho punto, encuentra a Enrico Marrini, capitán del equipo Bravo, gravemente herido, mismo que al verla advierte si se encuentra sola. Su conversación se ve interrumpida por una bala que atraviesa sus órganos vitales, terminando así con la vida del capitán Marrini, cuyas últimas palabras fueron: "Hay un traidor en los Stars". Valentine menciona: "Enrico me dijo justo antes de morir que Umbrella estaba involucrada en ese incidente. Había un espía en los Stars que permitía que Umbrella moviera los hilos desde las sombras. Tuve que reevaluar la situación en la que me encontraba. Esos monstruos que iban haciéndose cada vez más fuertes eran como asesinos enviados por alguien para acabar con nosotros. En las sombras, la corporación realizó sus investigaciones aquí y desarrolló bioarmas. Tenía que hacer algo que sus creaciones plantaran cara a profesionales bien entrenados para obtener amplios datos de combate". Al descender por unas largas escaleras situadas en el sótano del vestíbulo principal, Chris Redfield encuentra al capitán Albert Wesker en enfrentamiento con Lisa Trevor. Al compartir Chris con Wesker la inmunidad que tiene hacia las balas y percatarse de las verdaderas intenciones de Lisa Trevor, ambos se lanzan las 4 piedras que mantenían sellado un sarcófago. Al abrirse Lisa toma el cráneo de su madre y se tira por el precipicio. Valentine encuentra el laboratorio subterráneo de la mansión. Tras los datos recabados durante su investigación, descubre a Albert Wesker como un agente encubierto, siendo que en realidad un antiguo científico especialista de Umbrella. Minutos después, dentro de la sala de cultivos, es apuntada por Barry. Con el fin de mantener viva a su familia, Barry se ve forzado a cooperar con Wesker. Chris Redfield y Rebecca Chambers llegan al lugar. Ella recibe un disparo de Wesker, sin embargo, sobrevivió debido a su chaleco antibalas. Frente a todos, Wesker utiliza un ordenador, despertando así a una abominable criatura conocida por la clave T-002 Titan. Para sorpresa de todos, su primer víctima sería Wesker, al desobedecer sus órdenes y hundir sus afiladas garras sobre él. Rebecca inicia el protocolo de autodestrucción de los laboratorios. Nuevamente el piloto Brad Birker se comunica vía radio informando haría acción de rescate para cualquier sobreviviente desde el helipuerto. Durante una intensa batalla contra la criatura, desde el helicóptero, Brad Birker se arroja un lanzacohetes, arma clave para eliminar a la amenaza. Fuera de peligro, Brad desciende y los Stars sobrevivientes, Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton y Rebecca Chambers, tripulan el helicóptero dejando atrás la mansión autodestruyéndose.